Bueno, buenas tardes, bienvenidos a su programa de Arturo Murcia, Salvando a la Juventud, pero pues hoy no les voy a hablar estrictamente sobre pues el tema que siempre pues hablamos, sino pues hoy voy a hablarles sobre eh, la comunión real con Dios y Jesucristo, obviamente, pues y el Espíritu Santo que son uno mismo, la Trinidad. Em, ¿Cómo explicarlo? Todo lo que el hombre, o sea, todo lo que el hombre hace es hecho y hecho para el hombre, o sea, es hecho para el hombre, porque el hombre lo hizo, si no, entonces no lo haría, porque pues es la condición del ser humano hacer las cosas para uno mismo, porque nosotros no conocemos la condición de un caballo para podernos hacer unos zapatos mejores, sino apenas podemos hacerle unas herraduras porque no sabemos qué es lo más cómodo para el caballo, entonces porque no somos caballos, pero sí pensamos en nosotros, en tener los mejores tenis, en los mejores zapatos y asimismo en pensar en una religión en la cual nos haga tener comodidad de ser humano ante Dios, ¿no? O sea, de sentirnos nosotros que como seres humanos estamos bien ante Dios. Eso es una cosa que tienen las religiones, todas en común que parten de un ritual donde Dios no estaba como preconcebido como tal, o sea, Dios no era la deidad de esa religión y después se convirtió en la de la religión. ¿Cómo se los explico? En la Roma antigua eran los cultos paganos, el dios Neptuno, los planetas, bueno, todo lo que ustedes ya saben, las constelaciones, Zeus, toda esa cosa. Y había alguien que se llamaba el César. El César era el que era el romano principal, el hijo del dios romano por ser el rey y el que manejaba la religión, ¿sí? Después de que pasó Jesucristo por la tierra, el César dejó de ser un César de dioses míticos griegos para pasar a ser parte de un Dios que pisó la tierra y nos enseñó con palabras y con hechos las cosas reales de un Dios. Y él, con la fusión, o sea, el primer papa fue un César, o sea, fue un César. Por eso las santas sedes en Roma, por eso todo eso es en el país del Vaticano, principalmente, pero es principalmente por esa razón, por la cual nosotros no estamos dirigidos directamente a lo que Dios quiere de nosotros, sino estamos condenándonos a lo que nosotros queremos de Dios, o sea, estamos poniendo nosotros las reglas, o sea, eso es ser si la humanidad ya es bastante estúpida autodestruyéndose, eso es más estúpido aún creer que Dios le va a hacer caso a uno, o sea, ¿el creador le va a hacer caso a uno? O sea, esa es la pregunta. ¿Ustedes creen que si un ser humano no le hace caso a otro ser humano, el que nos creó nos va a hacer caso a nosotros? O sea, eso es ser el colmo de la estupidez, aparte del colmo de la autoestima, porque eso sí es tenerse autoestima. Entonces, no es eso, es nosotros cómo amar a Dios, no hay otra forma. Por eso yo digo que las religiones católicas, tanto protestantes, tanto cualquier religión, lo único que crean es división entre los hombres por creencias, porque las creencias no se basan en lo que dice la deidad divina, en este caso de Jehová, sino lo que dice el hombre acerca de él, no lo que realmente es él. ¿Me hago entender? Los católicos dicen que hay que amar a Dios mediante una fraternidad, pero que no hay que tener sino los ritos paganos, que son los ritos que lleva la iglesia, porque pues en esa época, para que no fuera tan duro el encuentro entre los dioses antiguos contra el verdadero Dios, entonces decidieron dejar que los paganos fueran los que iniciaran los ritos dentro del cristianismo.
Y igual los cristianos protestantes, los luteranos, con su rechazo a eso y creando así un esparcimiento un poco más real hacia lo que verdaderamente quiere Dios, porque ellos, pues los luteranos hablaron de lo que verdaderamente Dios dice en la Biblia, ellos lo hacen. Pero Dios nunca dijo, invéntense que ustedes son dioses. ¿Qué es lo que hizo el luteranismo? El luteranismo a lo largo del tiempo hizo muchos profetas falsos que hicieron que hubieran suicidios masivos o que mataran gente o cosas terribles que no tendrían que haber pasado. Por eso es que la forma de comunión con Dios y con el ser humano tiene que ser totalmente individual, porque Dios es personal, Dios es para uno y solo es en uno. Él no es el mismo Dios para el otro porque el otro tiene un destino diferente al mío. Si el otro fuera a morir en el mismo avión, a la misma hora, entonces es como, a ver, ¿cómo se los explico? Cuando ustedes tienen hijos, ustedes llegan y le dicen a su hijo mayor, le dicen lo mismo que al hijo menor, no, porque son diferentes personalidades, pero ustedes siguen siendo el mismo padre, o sea, siguen siendo lo mismo, pero son diferentes personalidades a las cuales ustedes tienen que recurrir con diferentes formas de actuar, de hablar y de explicar para que ellos lleguen a entender lo que ustedes quieren de ellos. Asimismo, Dios nos habla a nosotros porque todos somos diferentes. Entonces, como ya se los expliqué la vez pasada, todos somos diferentes, entonces así mismo Dios nos pone y nos propone nuestro camino. Entonces, pues simplemente trataba de explicarles que este conocimiento que se les está dando de entender de que uno es solo uno y no la iglesia la que lo salva, o sea, uno es el que se salva, no la iglesia lo salva a uno. El Padre es uno igual de pecador o peor que uno, o sea, no es nadie en la tierra, o sea, maldito el hombre que confía en el hombre. Cualquiera que confíe va a perder, porque el que confía no ama, el que confía es un bruto, o sea, es el bruto de los brutos, porque la misma escritura lo dice, la escritura son las instrucciones de manejar el robot que tenemos como cuerpo. Somos una mente que ve, mira, observa, toca y todo esto, pero el robot con el que la mente camina para moverse de un lado A a un lado B necesita unas instrucciones para poderse llevar bien en este entorno que ese mismo cuerpo ha creado, que es todo lo que trabaja el ser humano para poder tener la comodidad que tiene hoy en día, ¿no? Que ha superado en eso, pero también yo le llamo la superación del anticristo o la superación del hombre sobre las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿para qué necesitamos un teléfono si Dios nos propone que podemos comunicarnos nosotros por medio de la oración y por medio de la telepatía? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Para qué un teléfono? O sea, ¿para qué tener que gastar minerales, gastar tiempo, gastar un montón de vainas para hacer algo que nosotros lo hacemos naturalmente sin necesitar un berraco teléfono o un aparato? No lo necesitamos. Simplemente tenemos que tener fe y entender que nosotros podemos hacer todo. ¿Para qué necesitamos un carro si Jesucristo mismo nos demostró que cuando fue glorificado podía moverse de un lado A a un lado B a la velocidad de la luz? Y podía cambiar su forma física, estando físicamente en gloria sobre la tierra, y esa gloria es la que Él nos propone por medio del camino que Él nos da. O sea, entonces, ¿para qué necesitamos carros? ¿Para qué necesitamos un montón de cosas que no son sino el intentar ponerle un stop al tiempo real del mundo con respecto a Dios para que el mundo se mueva más despacio y entienda menos a Dios? ¿Sí me hago entender? O sea, toda la tecnología y todo lo que existe en el mundo, que es para el mundo, es para que nosotros no entendamos nada sobre Dios, sino nos distraiga de eso. En cambio, cuando uno se pone a estudiar o a analizar, a ver, a escuchar testificaciones de gente, a ver todo eso, uno se da cuenta de que Dios es un paso y es un paso enorme, es un segundo como 1000 años,
es el alfa, el omega, es todo lo que hay. Nosotros no necesitamos sino de Él. Porque simplemente Jesús, en lugar de haber tenido que recolectar toda la plata como lo hubiera hecho una iglesia cristiana normal, con su pastor, que es supuestamente el que Jesucristo mandó para guiar a toda esa gente, en lugar de haber recogido todo un montón de plata para poder pagarles a todos un pescado y un pan para poder seguir con el camino, Jesucristo simplemente le dio gracias a Dios y dio un pan y un pescado y sobraron 3 canastas de pan y pescado. ¿Cómo es posible que nosotros todavía estemos creyendo en el dinero, que es el hijo del demonio? El hijo del demonio se llama Mamón. Mamón es el rey o el que Dios puso como rey en la isla en la isla de Inglaterra o en la isla del Reino Unido, pues especialmente en Inglaterra, se llama Mamón. Y ahí ese es el rey del dinero. Bueno, con esto los dejo por hoy porque ya se acaba el tiempo y los estaré continuando y actualizando de este tema. Hasta luego.